Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Serrano y esto es Intencionalmente, un podcast por los niños. Gracias por sintonizarnos. Ricardo, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Elisita. Qué gusto otra vez estar por aquí. Delicioso este tiempo especial, trabajando, abogando por los niños y con un invitado súper mega especial hoy. Bueno, yo estoy ya anhelante de saber quién es. Y vamos a tratar un tema súper importante, necesario, no solo para nuestro país, sino también pudiera yo decir en República Dominicana, y en América Latina. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. ¿Qué te parece, Ricardo? Claro que sí. Tenemos con nosotros hoy al pastor, doctor en divinidades, Emilio Alejandro Reyes. Un placer. Gracias por estar con nosotros, por atender esta invitación. Usted es alguien muy especial, un amigo, además de todo, para nosotros, ¿verdad, Elizabeth? Claro que sí. Un ex jefe, de hecho. Sí, hay que ponerse firmes cuando él pasa. Claro. Pero realmente para nosotros es un privilegio tenerlo y abordar un tema tan importante como el que vamos a abordar en esta jornada. Bueno, saludos, Pastor Emilio. Qué bendición estar con ustedes. Saludos a la audiencia de Intencionalmente. Me gusta el nombre del programa. Claro, fue intencionalmente. Sí, la verdad que es bueno estar con ustedes para tratar este tema que, según los estudios que hemos podido ver, es una necesidad, yo diría mundial, lastimosamente, mundial, el síndrome de la ausencia paterna. Así es. Sí, el síndrome de la ausencia paterna que básicamente se ha multiplicado en el último tiempo en nuestros países latinoamericanos y aquí en la República Dominicana sí que ha sido algo que ha lacerado la sociedad y que obviamente, lo vamos a ver más adelante, tiene unas implicaciones de mucho tipo, en diferentes aspectos, no solo en los niños, sino posteriormente adolescentes, en los adultos, y ha traído serios problemas a este país. Así es, yo quiero compartir para que entendamos la dimensión de este flagelo, ¿no? Ya el pastor Emilio lo dijo, ¿no? A nivel mundial y en Dominicana, pues los datos son claros. Sí. Más de la mitad, o sea, el 56% de los niños dominicanos, escuchen bien, no viven con sus dos padres. Y 1 de cada 4, el 26%, crece únicamente con su madre, según una encuesta que se hizo aquí en Hogar. O sea, esto refleja un aumento frente al 2004, escuchen con mucha atención, cuando el porcentaje de menores viviendo sin ambos padres era el 51% y ahora está en un 56%. En paralelo, el país ha visto una feminización de los hogares y ahorita vamos a desmenuzar un poquito más. El 44% de los hogares dominicanos tiene una mujer como jefa de hogar. Escuchen bien. Señal de que casi la mitad de las familias son sustentadas sin un padre presente. Y yo creo que es importante eso, ¿no? Porque a veces puede que físicamente esté presente, pero emocionalmente está ausente. Pero hoy vamos a hablar un poquito más con el pastor Emilio acerca de su experiencia, porque él pues es parte de esa estadística, porque él creció sin padre. Pero que queremos entrar directamente, Pastor Emilio. Háblanos un poco de quién es el Pastor Emilio, cómo surgió, cómo se dio todo el proceso de su vida desde la niñez. Bueno, muchas gracias. Nosotros vivíamos en un barrio, en un sector de República Dominicana, en Santo Domingo, donde mi papá natural y mi mamá se conocieron en una fiesta en Villajuana. Okay. Y yo lo que sé es que se enamoraron, hicieron sus cosas y 9 meses después llegué yo. Pero cuando yo llegué al hogar, papá no estaba, papá no estuvo. Y entonces, algunas personas no les gusta esta palabra que voy a usar. Mi mamá es mi mapa, ella es mi mamá y mi papá. Y eso es una bendición en que mi mamá supo con valentía enfrentarse a su realidad, sí, pero a la misma vez es un reto, porque criarse uno sin una presencia paterna es algo que afecta a uno
es algo que marca a uno en diferentes áreas. Y en el caso mío, además de mi papá natural, tuve un padrastro, a quien yo llamo papá, pero papá estuvo presente en lo que se refiere a la provisión. Sí. Mi padrastro proveyó para nosotros, proveyó vivienda. Desde que yo tenía 5 años, mi padrastro entró a mi vida y él proveyó para nuestras necesidades, comida, etcétera. Pero no proveyó el apoyo emocional, no proveyó el apoyo espiritual. Yo le aprecio lo que ha hecho, trato de estar en contacto con él, pero en honor a la verdad, me crié sin papá. Entonces, es algo bien interesante considerar que se ha normalizado en nuestras sociedades el hecho de que es la mamá la que se hace cargo. Así es. Porque normalmente es el papá el que se va. Así que uno fácilmente ve muchísimos escenarios donde es la mamá la que se hace cargo de 1, 2, 3, 4, 5 muchachos. Sí. Y donde básicamente ya es normal. Es muy extraño ver a un papá criando a sus hijos. Así es. Y el impacto que tiene, según lo que yo he leído, le impacta más a la mujer que al hombre. Okay. Pero, por lo menos en mi historia, el impacto fue muy difícil de enfrentar. Por ejemplo, ser abandonado por tu papá hace a uno ser sospechoso. Sí. Uno sospecha de todo el mundo. ¿Ok? Número 2, hace a uno ser celoso. Yo celaba a Lilian hasta con los gatos. Lilian es su esposa. Mi esposa, Sí. sí. Entonces hace a uno también ser distante. Hace a uno también ser, por lo menos mi historia, acomplejado. Hace a uno a estar en la defensiva. O sea, es algo que es difícil de superar. Yo puedo decirle a ustedes que he entendido que lo estoy superando. O sea, he progresado. Sí, he progresado. Sí, he progresado, gracias a Dios. Pero honestamente es algo constante. Porque en mi experiencia, tú sabes, ¿por qué mi papá me dejó? Sí. ¿Por qué nunca se interesó por mí? Así es. ¿Por qué en la escuela me hacían bullying? Porque yo era el único que no tenía 2 apellidos. Claro. O sea, pregunta que tú te haces. ¿Qué yo le hice a él? ¿Sabes? ¿Por qué no peleó por mí? Porque hay otra dimensión y es el rol de la mujer. Sí. Exacto. Que a veces las mamás solteras son orgullosas. Sí. ¿Sabes? No la quiero crucificar. Mi mamá para mí es, otra vez, mi mapa. Sí. Sí. Pero he aprendido a través de los años investigaciones que he hecho buscando resolver mi conflicto interno, Sí. que también mi mamá... no. Tuvo su aporte, su Sí, cuotica. porque tú sabes, ese es mi hijo, ¡pah! Y se daba en el pecho. Sí. Ese lo parí yo, ¡pah! Entonces, ¿sabes? Claro. Tiene su lugar, Por Claro, supuesto. pero claro. te marca. ¿Ve? Pero bueno. Claro que sí. Pastor Emilio, usted decía algo muy importante y es el tema de la mujer, que su mapa. Usted puede, para beneficio de la audiencia, desempacar un poquito más Sí. cómo fue su relación con la mamá, cómo su mamá abordó el hecho de que la abandonaron. Entiendo que estaba ella embarazada cuando su papá lo Sí. abandonó. ¿Cuál fue cómo se vivió? Sí. Ese momento. Sí, Ese momento. mamá y mi papá natural nunca vivieron juntos excepto durante la fiesta. Wow. Wow. O sea que la primera noche se conocieron Y ya. juntos y ya. Ahí, Wow, ahí vine yo. tremendo. Wow. Por eso mi libro se llama Hijo de Amor. Ya. Hijo de amor. Porque al pasar los años, mi mamá hizo una labor extraordinaria. Mi mamá nos crió a nosotros porque después vinieron más hijos, no de mi papá natural, sino de mi padrastro. Pero mamá, luchadora, trabajadora, pero uno como hombre, como niño, tiene necesidad Claro. de esa figura paterna que yo no pude tener. ¿Ve? Y entonces, otra complicación en mi vida fue que a los 14 años salimos de República Dominicana a Nueva York, Wow. donde otro choque. Claro que Cambió. sí. 14 años, hermano. Y entonces la experiencia de los inmigrantes tiende a ser que el hijo mayor o la hija mayor ahora pasa a otro nivel.
Ok. porque tiene que ayudar a criar el resto de los Es- muchachos. Sí. que es otro componente, es otro componente sí, de la claro. falta de paternidad. Exactamente, y es que el hijo mayor de repente resulta haciendo labores de crianza de sus hermanos menores, porque no hay, Así es. no hay forma de tener otra figura con autoridad. La mamá normalmente está fajada trabajando, Sí. buscando la forma de salir adelante, así que es una responsabilidad de un niño criando otros niños. 14 años llevando a tu hermanito chiquito en los brazos, llevarlo a la señora que lo cuidaba, con mi hermanita agarrada de este lado y la otra de este lado. Entonces, piensen ustedes en Nueva York, nevando, frío, resbaloso todo, Wow. cargando a mi hermanito, diciéndole a mi hermana, agárrate que te va a caer. Y entonces o sea, es increíble. Sí. Llevar a tu hermanito, luego encaminar a tus hermanas a la escuela y luego irte tú a la escuela. Sí. Cuando yo llegaba a la escuela yo estaba cansado. Claro, claro que sí. 14 años, 15 años. Wow. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Es Tengo el un dato- impacto, el Tengo un impacto. dato aquí muy Wow. fuerte de la UNICEF, reciente del 2022, hace 3 años. Dice que en América Latina 1 de cada 4 niños crece sin la presencia activa de su padre biológico. Así es. Es muy alto eso. Así es. Y es desgarrador. Por supuesto, uno logra entender y dimensionar por qué. Entonces, a medida que pasa el tiempo, que el niño deja de ser niño, entonces la sociedad empieza a ver el reflejo de ese impacto que sucedió o sucede en los pequeños. Sí, y no quiero ser criticón, ni quiero sugerir que estoy en contra de lo que voy a decir ahora, Sí. de ver películas y demás, y programas de televisión, pero por ejemplo, programas como Los Simpsons, Sí, ¿cómo presentan al padre? Como un idiota. sí. Así es. Entonces, todo eso afecta. Claro que Afecta, ¿ve? Entonces, las películas, o sea, se ve como que el hombre es como decía mi mamá, un mijo. Una expresión bien Bien dominicana. dominicana, ¿ve? Entonces, Sí. ser un hombre conforme a lo que se espera de ser un hombre, ¿cómo tú lo aprendes? Claro. Si no tienes una figura. Claro, una referencia. Exacto, en el caso mío, no quiero adelantar la historia, tú sabes, yo por necesidad, mi propio complejo de inferioridad entendí, yo tenía que buscar personas referentes Sí. a quien yo pudiera imitar a la Es- distancia. Así es. Para poder, cuando yo me casé yo era un abusador, ¿sabes? Yo no le daba golpe a Lilian, pero un abusador, ¿sabes? Sí. Porque no tenía referencia, ¿sabes? Entonces, en mi experiencia, yo soy una persona de fe, entendí que como hombre yo tenía que ser mejor ejemplo para mis hijos. Así es. Entonces, o sea, fue una intención mía no repetir, porque mi mamá también fue hija de amor. Sí, porque normalmente se transforma. Se- Eso no se se supera, eso transmite. se va transformando con Exacto, los años. De niño se exactamente. transforma y luego de adolescente. Wow. Exactamente. Tremendo. Pastor Emilio, según la Asociación Americana de Psicología, se encontraron 153 estudios que concluyen que la ausencia del padre predice el perfil tanto del acosador como del acosado. Entonces, usted hablaba de que usted sufría bullying en la escuela. Yo quiero que desempaque también un poquito esto, porque de hecho República Dominicana, en un estudio que se hizo el año pasado, quedó en el número 1, el país número 1 de 15 países de América Latina, donde hay más bullying escolar en niños de menos de 12 años. ¿Cómo fue ese proceso, Pastor Emilio? Yo sé que de pronto es como volver a remover algo en el pasado, pero entendemos Sí. que Dios lo está ya en un proceso de sanidad bien avanzado. Sí, yo, analizando, lo he hecho varias veces, yo era un muchacho llorón. Ser criado por tu mamá solamente te hace ser sensible, Sí, así es. Sí. a veces ultra sensible. Yo soy muy sensible. Ok. Sí. Yo soy muy sentimental, yo soy, ¿qué te digo? Entonces, en la escuela yo recuerdo que el bullying era porque, tú sabes, como mi propia forma de ser demostraba, ¿sabes? Esa sensibilidad. Así es. Tú sabes, que se miraba como una debilidad. Sí. ¿Ve? Porque un muchacho que tiene a su papá y a su mamá en su vida,
es más seguro de sí mismo. Seguro Sí, que sí, así claro. es. ¿Sabes? Se siente más, yo puedo. Sí. Pero uno que está siendo criado por una mamá soltera, que está trabajando, que los vecinos lo miran para que asegurarse que esté bien, o que la tía Claro. le da comida. Sí. Hermano, Claro. tú sabes, tú no encuentras para dónde arrancar. Entonces, los muchachos, no para defender a los que hacen bullying, perciben eso Claro y te que caen encima. Claro, claro. Tú sabes, te caen encima. Y eso me pasó a mí, no solamente aquí, sino también en Nueva York. Nueva York fue peor. En Nueva York fue peor, porque imagínate, donde quiera que te lleven, a menos que haya una transformación adentro, vas a ser el mismo. Claro, lleva contigo el problema. Seguro Claro, que sí. claro. Y Sí. ya en la vida adulta, bueno, usted tocó ahorita un punto así brevemente en el matrimonio. Eso también es otro desafío. Pero grande. Mira, yo te digo, yo celaba a mi... ay, Dios mío, qué celoso, hermano. Wow. Y yo no entendía por qué yo era tan celoso. Producto de la inseguridad. Pero, La misma exacto, inseguridad. luego entendí que era la inseguridad, era el complejo de inferioridad, era o sea, todo el abandono que yo viví me marcó. Sí. Me marcó y me tomó tiempo aceptar. Ahora, Dios me dio una buena mujer, porque entre paréntesis, 90% del éxito de una persona depende de con quién se case. Eso es Punto. verdad. Entonces, gracias a Dios por la mujer que me dio, Sí. que me ayudó, porque ella también es hija de amor. Ok. Wow. Ella también fue abandonada por su papá. Tremendo. Ella tuvo una ventaja mía que yo, y es que ella tenía un entorno donde estaba su abuelo, que ella vivía en casa de su abuelo, estaban sus tíos. Sí. Entonces ella tuvo una presencia más permanente de su abuelo. Su abuelo vino a ser su papá. De hecho, cuando su abuelo murió, ella lo lloró Como su como su papá. Claro. Yo no tuve esa experiencia. Wow. No la tuve. Tremendo. Y es importante eso que usted hablaba de los celos. Y yo pienso que debemos reflexionar porque hace como 2 o 3 días una madre envenenó a sus 3 hijitos y luego se envenenó ella. Es un desastre. Y según la carta que dejó y según el testimonio de su pareja, su esposo, ella era extremadamente celosa. Entonces, un tema sensible, pero mira, de pronto, no conozco la historia a fondo de esta mujer, pero de pronto ella también es una hija de amor. Muy De probablemente. pronto manejaba el abandono, de pronto manejaba las inseguridades que hace que quiera retener al otro a la fuerza. Sí. Entonces, es un tema... Sí, es un tema muy profundo, Sí. profundo. El celo te hace ver cosas donde no hay. Sí. Y el celo, el sentimiento de abandono, te hace esperar cosas de la gente Ujú. que a veces ellos no te pueden dar. Unas expectativas Wow. de todo, de la todo. vida. Ajá. Mira, mis propios hijos, a quien yo amo mucho, Sí. a veces me decepcionan, pero el problema soy yo, no son ellos. Wow. Porque yo pienso que deben ser conmigo como yo soy con mi mamá. Que mi mamá para mí, estoy claro, o sea, no la pongo por encima de mi esposa, no, porque soy una persona de fe y tengo unos fundamentos basados en la Biblia. Pero, tú sabes, yo por mi mamá hago cualquier cosa Sí. para poder ayudarla. Yo no veo eso de mis hijos. Ok. Entonces, eso me hace a mí pensar, oye, mis hijos me aman, seguro Sí. que me aman, pero seguro que me aman. Claro, pero claro. es otra realidad. Por supuesto. Es Es otra realidad. Entonces el problema está aquí, Sí. no en los demás. En el trabajo, Sí. tú esperas cosas de la gente que ellos quizás no pueden darte, Sí, así Sí. es. pero el problema eres tú, No son no son ellos. Claro, no son los colaboradores. Entonces, fíjate Wow. hasta dónde esto se traduce, ¿no? Sí. Hasta dónde se traduce. Y qué decir entonces luego cuando estás ya, o estamos, ya en función de ejercer nuestra paternidad esta vez. ¿Cómo fue eso? ¿O cómo abordó usted Excelente. desde ese punto de vista, de su experiencia de ser, como dice su libro, un hijo de amor, de haber tenido esa carencia paternal, entonces ahora enfrentarse al reto de ser Sí, padre? sí, yo tuve una experiencia espiritual aquí en República Dominicana. Yo tenía como algunos 11, 12 años y eso me tocó, pero yo no lo entendía. Luego cuando me mudaron, me llevaron, nadie me pidió permiso, a Estados Unidos, yo tenía 14 años, a los 2 años tuve otra experiencia espiritual que transformó mi vida.
Ahí entonces, en el proceso, yo tomé la decisión, yo no quiero ser como mi papá. Okay. Yo quiero estar en la vida de mis hijos. Sí. Y Dios me ayudó a no tener hijos realengos. ¿Me explico esa palabra? Sí. Sí, sí. Porque esa es otra costumbre, lastimosamente. Sí. Y Dios me ayudó a no tener hijos realengos. Ajá. Dios me ayudó a tener 2 hijos con mi esposa y Dios me ayudó a criar a mis hijos con mi esposa. Pero, otra vez, gracias a Dios por mi esposa, por Lilian. Porque, y quizás yo no soy psicólogo, ni sociólogo, mi experiencia. Sí. La misma experiencia de ser abandonado, de buscar aprobación. Una vez alguien me dijo, tú eres pastor porque a ti te gusta que te adulen. Wow. Y yo dije, en parte tú tienes razón. En parte tú tienes razón. La desarmé. Ahí quedó. Ahí quedó. Claro. Sí. Entonces, en esa búsqueda de mejora, que sé cuánto, comencé a no atender a mis hijos. Y tomó mi hijo Alex decirme una vez, lo recuerdo como ahora, creo que tenía como 8 años, y me dijo, yo odio lo que tú haces. Wow. Yo odio tu trabajo. Bueno, la palabra que usó fue tu ministerio. Ya, wow. Y eso me estremeció. Sí. Eso me estremeció. Yo lloré como un bebé, me puse de rodillas delante de él, le pedí perdón y le dije a mi esposa, mi amor, de ahora en adelante, tú tienes poder para vetar cualquier cosa que viene a mi escritorio. Digo eso porque si uno no tiene cuidado, uno repite la experiencia de uno. Claro. Sí, es verdad. La experiencia de uno. Sí. Entonces, mis hijos dicen en el libro, mis hijos son los que hablan, y mi esposa, de mí. Excelente. Y ellos son los que dan testimonio de que gracias a Dios he sido buen esposo y buen padre. Dicen ellos. Sí. No lo digo. No lo dice usted. Entonces, parece como que he mejorado un poquito la cosa. Ok. Qué bueno. Pastor Emilio, mientras yo leía su libro, creo que por 4ª vez, me llamó algo mucho la atención porque es una dinámica que se da en América Latina. De hecho, Ricardo ya se presentó en podcast pasado que él es colombiano y viví yo 7 años en Bogotá y allá es mucho más arraigado todavía. Uh-huh. Y usted decía que al principio que usted se casó, usted esperaba que su esposa fuera como su mamá. Así es. Y yo pienso que es algo que la mayoría de hombres de América Latina y República Dominicana no es la excepción. Sí. Esperan cuando se casan que la esposa se comporte Así es. como O haga las cosas o haga las igualito, cosas, no que la tú misma cocines, atención que que tú tu no mamá. cocinas como mi mamá, que tú no lavas Que tú como no mi limpias mamá. la casa como mi Todo eso lo viví. ¿Cómo usted superó eso? ¿Cómo usted, ¿Qué Bueno, le puede usted decir a la No, a la gracias por tu audiencia? pregunta. Primeramente, yo me casé a los 19 años. Súper joven. Me faltaban 3 semanas para cumplir 20. Ya Lilian tenía 20, ella es más vieja que yo. Me lleva un mes. Esa parte vamos a editarla. Entonces, cuando yo me casé con Lilian, éramos 2 muchachos. Claro. Y yo esperaba que Lilian, cuando yo llegaba del trabajo, donde quiera, aunque ella también trabajaba, tuviera encima de la cama mi ropa interior, todas mis cosas, ¿sabes? Tuviera mi bañera lista, pues llegó el jefe a bañarse, ¿ves? Wow. Pero Lilian me dijo, no, prepara tú. Era tu asunto. Y yo esperaba que Lilian, tú sabes, si yo necesitaba algo, que rápidamente lo hiciera. Porque ese fue el modelo. Porque que ese usted fue el vio. modelo, Claro. seguro. Ese era el Entonces, modelo. gracias a Dios, lo he dicho varias veces, si Lilian es otro tipo de persona, me la como. Le paso por encima. Sí. Pero me casé con una mujer, gracias a Dios, que aunque era una muchachita, estaba firme y segura. Pero tuve también yo que desaprender Sí, lo que yo exacto. vi de mi padrastro. Claro. Desaprender. Porque mamá, cuando papá salía del baño, mi padrastro, mamá iba y le secaba los pies, Oh, le wow. ponía Mexana, no sé si todo eso existe. Sí, le ponía claro. Mexana en los pies, ¿sabes? Para el Valía la cicote, tú cuña. sabes. Wow. Estamos aquí intencionalmente. No, así no, que- intencionalmente hablando. Y yo esperaba eso, tú sabes. Claro. Entonces, pero gracias a Dios, es una combinación de cosas Sí. que te llevan a eso. Ahora, una cosa a mí me ayudó y es la seguridad que yo tenía y tengo de que Lilian es la persona que Dios tenía para mí.
Eso es Buenísimo. importante. Eso para Sí. mí fue Un ancla. fundamental. Claro, claro. Y entonces ahora, porque no hemos hablado de eso, pero es muy importante, yo creo que, porque ahora su trabajo desde hace unos años está dedicado básicamente a trabajar para el bienestar, en el caso espiritual y bueno, en otros sentidos también, de los niños, adolescentes y jóvenes. Entonces Sí. cuéntenos un poco también cómo alguien como usted, que vivió lo que vivió y que enfrentó esta situación, ahora está enfrente o trabajando en pro de esta comunidad. Es una pregunta excelente y es una pregunta que requiere una respuesta muy larga, pero voy a dar la versión editada. Bien. He aprendido y estoy aprendiendo que todo sucede en tu vida con un propósito. Uno no lo sabe en el momento, pero un propósito. Ahora yo entiendo muchas cosas de mi niñez. Ahora entiendo. Y yo estoy exactamente donde tengo que estar. Porque la experiencia que he vivido me ayuda a poder conectarme con estos hijos de amor, que somos muchos. Sí. De Con hecho, estos- Ricardo es un hijo de amor. Sí, claro. Sí, que somos muchos y entonces mi propia experiencia me ha ayudado a entender un poco, pero más que todo eso, a abogar por ellos. A abogar por ellos. Necesitamos abogar y necesitamos hacer todo lo que podamos para servir, para ayudar a estos niños y niñas que se están criando sin la presencia paterna. Y eso es algo que requiere intencionalidad, porque son niños olvidados. Sí. Así es. Son niños olvidados, ¿sabe? Y lastimosamente en Dominicana, según he leído, muchas de estas niñas ahora están en cinta Sí. Sí. y ellas mismas que no han resuelto todo el rollo que han vivido, ahora van a criar. Sí, Sí, claro. sí, eso es Porque tremendo. evidentemente, sí, yendo ya, ese es otro caso aquí terrible, ese es otro caso muy alarmante. República Dominicana tiene uno de los índices de embarazo adolescente Más alto. de la región. lo cual es una alarma gigantesca para el gobierno, para la sociedad, en fin. Pero básicamente es porque entiendo, a mi entender, esta adolescente está buscando una figura paterna. Así es. Es que lo que le pasa. dé exactamente con una persona con la cual ella se sienta segura, protegida. Entonces, por no tener esa experiencia de una paternidad saludable, acude a cualquiera y entonces viene el problema del embarazo. Que no la ve como una hija, porque él la Obviamente no la está ve buscando como una hija. padre. Sí. Este podcast está buenísimo. Yo creo que tenemos que hacer, Pastor Emilio, como una serie. Pero para ir cerrando, hablemos un poco del proceso de su sanidad. Sí. ¿Cómo fue para beneficio de la audiencia? Sí. Yo entiendo que ahí está involucrado el perdón, reconstruir los recuerdos del padre. ¿Cómo fue eso? Sí, para mí lo clave fue perdonar a mi padre natural. Ese fue el giro. Ahí comenzó mi sanidad. Hasta que yo no perdoné a mi padre natural, Wow. seguí viviendo amargadamente. Y esa amargura Tremendo. la proyectaba donde quiera que yo estaba. Especialmente con los míos, con los que están cerca de mí, especialmente con Lilian y mis hijos. Y entonces hay que perdonar. Y perdonar no quiere decir que estemos aprobando el comportamiento de estas personas. Luego entendí que mi padre natural, no por excusarlo, mi padre natural también tuvo sus propios traumas. Sí. ¿Ok? Entonces hay que perdonar. Ahora, perdonar es un proceso. Ahí Sí, lo dejo. importante. Bueno, Claro entonces que sí. hablemos ahora un poco del libro, porque yo sé que tal vez hay algunas personas que nos van a ver o nos están viendo y es seguro que van a querer tener acceso al libro. Entonces cuéntenos cómo podría ser. Sí, este libro, aquí pongo gran parte de mi historia y los interesados lo pueden obtener en Amazon, es la mejor forma de obtenerlo. O si no, pueden llamar a la fundación, no sé si todavía, Fundación Yabonico, si todavía tienen. Los teléfonos van a aparecer ahí. Sí, y un código QR para hacer la compra en Amazon. En Amazon. Exacto. Y ese dinero es para ayudarnos a continuar con el trabajo en República Dominicana con los hijos de amor. Wow, tremendo. O sea que todo ese dinero no viene donde mí,
va al trabajo que estamos haciendo. ¿Qué tanta necesidad tiene la niñez y la adolescencia en la República Dominicana? Pastor Emilio, conforme vamos cerrando, voy a utilizar un término que usted siempre utilizaba. ¿Alguna palabra de sabiduría? Bueno, yo solamente quiero decirle a la audiencia de Intencionalmente que hay cosas que uno no puede hacer, que uno no puede cambiar. Hay cosas que uno sí puede hacer y sí puede cambiar. Y lo que quiero decir a la audiencia es que estás donde estás, yo no sé por qué, pero estás donde está, y ahí donde tú estás, Dios está contigo, porque Dios te ama, porque Dios se interesa por ti, y no te hablo de una religión, te hablo de una relación que existe, ya existe, aunque tú quizás no lo reconozcas, ya Dios está contigo. Abre tu corazón y ábrete a poder considerar por lo menos a entrar en el camino del perdón a tu papá o a tu mamá que te abandonó. Bueno, muchísimas gracias. Tremendo, ¿no? Es una palabra de mucha sabiduría. Sí, Les invitamos a todos a seguirnos y no sin antes, por supuesto, agradecer a nuestro amigo, el pastor Emilio Reyes, quien de verdad nos ha honrado con su presencia. Muchas gracias. Esperamos que no sea, que cada vez que venga por aquí por Dominicana nos visite. Qué bendición. Gracias a ustedes. No, gracias. Y vamos a hacer una recomendación a que por favor compren este libro. Sí, claro. Porque en el libro el pastor Emilio desempaca muchísimas cosas que por cuestiones de tiempo no pudimos desempacar aquí, pero es un libro que definitivamente va a bendecir no solo a la niñez, porque finalmente, como decía el pastor Emilio, los recursos, la entrada de estos libros va a la niñez, a esos niños hijos de amor, sino también a ustedes como adultos que de pronto tienen todavía o tenemos todavía algunos asuntos ahí que arreglar en cuanto a la falta de paternidad. Ricardo. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer de nuevo. Gracias, Pastor Emilio. Elisita, ya sabes. Seguimos. Aquí estamos, seguimos intencionalmente. Intencionalmente. Hemos invitado a nuestro amigo, el Pastor Emilio, intencionalmente. Y de verdad que hemos disfrutado. Y yo intencionalmente acepté. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como intencionalmente_podcast y en YouTube también como intencionalmente. Vamos a seguir con muchos temas de actualidad, muchos temas importantes, abogando por los niños, porque este es un podcast por los niños. Muchas gracias y un placer. Nos vemos en la próxima.